Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. En esta ocasión con una sesión más del Encuentro Virtual de Archivos 2021. Y en esta fecha muy cercana al Día del Maestro, vamos a tener la participación de una estimada colega y amiga que nos va a platicar acerca de un fondo que es el de la Escuela Nacional Preparatoria, que se ubica en el Archivo Histórico de la UNAM. Voy a presentar a nuestra invitada, que es Iliutzi Monroy. Ella es candidata a doctora en Historia por la UNAM. Actualmente se desempeña como académica en el Archivo Histórico de la UNAM del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y se ha especializado en la historia de la educación preparatoria. Le damos la bienvenida a Iliutzi aquí al Archivo Histórico de la Ciudad de México, y yo quisiera iniciar, querida Iliutzi, con una pregunta para introducirnos a este tema, que es que si muy brevemente nos puedes platicar acerca de los aspectos de la educación que tú has investigado. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, querida Carla. Pues mira, yo en el Archivo Histórico de la UNAM, pues tengo la ventaja de ser tanto historiadora como archivista, y eso me ha dado herramientas para entender de manera contextual, muchísimo más detallado y profundo, lo que sucede con los documentos que el Archivo Histórico conserva. En ese sentido, mi incursión sobre la historia de la educación no se restringe solamente a lo que, bueno, con lo que me presentaste a la Escuela Nacional Preparatoria, sino también a lo que ha sucedido con otras instituciones o entidades educativas de la propia Universidad Nacional Autónoma de México desde 1910 y con la obtención de su autonomía en 1929. Por ejemplo, uno de los casos que a mí más me ha impactado y que me dotó de esta como intención de entender a las dependencias o entidades educativas por sus transformaciones y permanencias fue la escuela de graduados, que posteriormente se convertiría en la primera instancia en México en dotar grados, ¿no? De maestría y de doctorado, que fue pues un experimento que duró muy pocos años en realidad, desde los años 40 hasta los 50, y que pues no estaba como bien reglamentado porque no existía reglamentos de profesiones, ni como había una evaluación colectiva, no estaban conectadas ni vinculadas las otras escuelas, o sea, las universidades, los otros colegios educativos, y entonces esto no pudo como funcionar de una manera efectiva. Pero es muy interesante porque este experimento que la universidad tuvo en los años 40 y 50 fue muy bien intencionada porque tenía el proyecto de acercarse a la sociedad y a las otras empresas y entidades privadas para de ahí utilizar sus recursos y su infraestructura y llevarlos a la universidad. Por tanto, de esta manera, la universidad efectuaría la verdadera función de la universidad, que es enseñar y hacer ciencia. En ese sentido, cuando me acerco yo al fondo de la Escuela Nacional Preparatoria para organizarlo y describirlo con un equipo de compañeras, pues también me encuentro con esta fabulosa posibilidad, ¿no? De acercarme a una entidad educativa que está al principio de la educación universitaria y que hace entonces que nos preguntemos, pues, ¿para qué sirve la universidad, no? O sea, si la universidad sirve para hacer ciencia y educar en la ciencia, entonces, ¿cómo es que esta entidad está al principio, está en la base? Y entonces, bueno, de eso trata en realidad mi tesis de doctorado, que ya está a punto de presentarse, espero, pero tiene esta intención de entender, o sea, me ha permitido como entender y vislumbrar que la universidad desde un principio
O sea, en el momento que se abren las puertas a la ciencia, a una educación científica para los estudiantes que vayan a incorporarse a los estudios universitarios, y para los estudiantes que egresan de ellos, no solamente con un nivel de licenciatura, sino con un nivel de doctorado o de maestría, tienen entonces esa intención de aportar a la sociedad a partir de un conocimiento científico. Entonces, en ese sentido, insisto, los archivos universitarios, eso es lo que nos permiten, ¿no? Entender cómo no solamente la estructura de la universidad, sino también la infraestructura y los que la están construyendo cotidianamente, sobre todo los maestros y los profesores y los estudiantes, permiten que se dé esta transmisión de sabiduría, de conocimiento y ¡pum! Se ejecuten entonces un montón de proyectos científicos para mejorar a la sociedad. Entonces, bueno, yo eso es lo que quisiera compartir, que he encontrado en los archivos históricos, y estas han sido pues mis experiencias, ¿no? Más favorables, ¿no? Y además de que has hecho estas investigaciones, pues también tu experiencia en archivística seguro te ha llevado a poder conocer diferentes fondos, pero quisiéramos que en particular nos platiques qué fondos históricos, archivísticos has utilizado para tus investigaciones. Sí, por ejemplo, en el caso a mí me ha gustado mucho trabajar con la Escuela Nacional Preparatoria, porque, bueno, de ese fondo, si quieres, lo conversamos en unos minutos, pero la Escuela Nacional Preparatoria, al haber sido una de las instituciones fundamentales creadas en 1867, después del triunfo de la República, pues tenía esta intención de acabar con la educación del antiguo régimen e iniciar una nueva etapa, ¿no? Que sería pues llamada el positivismo kantiano, y que va a tener pues muchos pros y muchos contras, pero una de las ventajas más pues que tenemos que señalar es que precisamente va a ser una educación completamente científica, ¿no? Que va a comprobar, a corroborar pues lo que se está investigando, y no va a ser algo como de creencias o de fe, ¿no? Y además, aunque va a tener como esta intención, o sea, tenía al principio, a partir de 1867 hasta 1929, va a tener dos funciones, y la primera función es esa: otorgar un conocimiento científico a los estudiantes para que ingresen a los estudios universitarios. Y la segunda función, que es también muy importante, es formar moralmente y cívicamente a los ciudadanos, ¿no? A los nuevos ciudadanos. Digamos que esta función se venía haciendo desde muchísimo antes, desde 1810 podemos encontrar registros o rastros, huellas de esta intención, pero la diferencia con la de 1867 es que, bueno, desde Gavino Barreda está señalando que esta educación moral que se debe de impartir sería muy, muy distinta, porque también tendría la intención de formar como de crear habilidades, así como mentales, intelectuales, así como físicas con el cuerpo, también morales con el espíritu. Y entonces tendría que ser también una educación moral científica, ¿no? Entonces, con una nueva visión, no religiosa, por supuesto, sino muchísimo más amplia, por el sentido del bien común. Y pues estas funciones que tuvo la Escuela Nacional Preparatoria, por tanto, dejaron huellas y registros en muchísimas otras entidades. Por ejemplo, la Escuela Nacional Preparatoria va a ser uno de los programas fundamentales que va a dejar impacto en la mayor parte de las escuelas de todo el país. Vamos a poder, por ejemplo, acercarnos al colegio literario de Hidalgo, y ahí vamos a encontrar el impacto directo del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. O si te acercas al archivo histórico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, también vamos a encontrar el impacto del plan de estudios de la preparatoria en su preparatoria.
Entonces, esto va a acontecer en todo, a nivel nacional, ¿no? Es muy, muy importante, no solamente en escuelas nacionales o estatales públicas, sino también en escuelas privadas. Y por ello, la preparatoria, pues entonces dejó rastros en todos lados, ¿no? Hacer la historia de la preparatoria entonces nos permite bueno, si uno está interesado en hacer una historia general y muy completa, que es casi imposible, puedes encontrar en cualquier lado registros y huellas de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el propio archivo histórico de la universidad, pues puedes consultar el Fondo Universidad y ahí te vas a encontrar un montón de registros, de debates, de discusiones sobre el quehacer administrativo, el quehacer académico de la propia Preparatoria Nacional. Por ejemplo, en el fondo de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes también encuentras un montón de manifestaciones legislativas del quehacer, de los debates y que también vamos a poderlos encontrarlos en el Consejo Superior de Educación Pública, otro fondo que es muy, muy importante para la propia universidad, en los boletines. Por tanto, en las colecciones hemerográficas también vamos a poder encontrar muchos documentos de la propia Preparatoria Nacional. Pero no, como insisto, no solamente dentro del Archivo Histórico de la UNAM vamos a encontrar estas huellas, sino también en el Archivo General de la Nación. Si uno busca expediente por expediente en el fondo de la Secretaría de Instrucción Pública, ahí vamos a encontrar alguno que otro documento. Es más, yo fui al Archivo Histórico de la Ciudad de México y también encontré uno que otro documento, porque bueno, entre 1917 y 1920 la Escuela Nacional Preparatoria estuvo bajo el Ayuntamiento del Distrito Federal, entonces eso pues nos da un impacto, una vinculación con la sociedad en un montón de niveles, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece que si le rascas en cualquier lado, por ejemplo, en el fondo de la Facultad de Filosofía y Letras, también puedes encontrar otros documentos de los preparatorianos o de las actividades de la Escuela Nacional Preparatoria, que ahí también dejaron como sus vinculaciones. Porque esto es muy, muy importante y me gustaría recalcarlo. La preparatoria, pues por ahí pasaron grandes estudiosos que fueron primero alumnos, estudiantes que se formaron en la Escuela Nacional Preparatoria y que se incorporaron a las redes no solamente científicas, sino también sociales y políticas de México, antes del porfiriato, durante el porfiriato, después de la Revolución Mexicana y etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahora podríamos quizás hacer un análisis de redes sociales con la preparatoria como centro, sino también los mejores estudiantes se quedaron muchísimas ocasiones siendo profesores y algunos de sus egresados se convirtieron en funcionarios de gran impacto, no solamente porque fueron los directivos o los secretarios o los prefectos, sino que hasta llegaron a ser pues rectores de la universidad o que pueden haber tenido pues pues unas actividades y funciones de más gran alcance a nivel pues federal, ¿no? Nacional. Entonces, bueno, la preparatoria es, al final de cuentas, un caleidoscopio que nos abre un panorama bastante amplio para conocer la sociedad mexicana entre 1867 y hasta, pues, por lo menos 1940, ¿no? Más Y o menos. sí, sí, nos gustaría mucho también a partir de tu experiencia, sabemos en diversos archivos, pero que nos platiques un poco más acerca en particular el fondo de la Escuela Nacional Preparatoria que se resguarda en el archivo histórico de la UNAM. ¿Qué es lo que las personas que se acerquen a este fondo podrían encontrar y también quizá un poco qué tipo de investigaciones quizás se podrían hacer a partir de estos documentos? Bueno, mira, el Archivo Histórico de la Universidad conserva este fondo que es
uno de los más grandes. En realidad tiene aproximadamente 53 metros lineales. Esto implica, les voy a dar unos datos, 1,596 libros, 19 cajas de folletos, y tiene una organización, una clasificación que está dividida en dirección, secretaría y prefectura, y que en total tiene más de 110 series documentales. Esto significa que puedes encontrar la mayor parte de las actividades y funciones que realizó la Escuela Nacional Preparatoria en este largo periodo, bueno, porque sus años extremos son de 1867, 1965, aunque hay lagunas y el último documento es de 1979, pero podemos encontrar entonces muchísima información que nos revela cómo actuaba la Escuela Nacional Preparatoria para resolver sus actividades académico-administrativas. Esto es, desde el momento en que los alumnos llegaban a inscribirse, los requisitos que ellos tenían que cumplir, los requisitos que tenían que cumplir también para ser evaluados, como asistencias, evaluaciones, exámenes, cosas normales que vivimos en todas las escuelas y que Carlos Marx le llama el bautismo burocrático, ¿no? Los exámenes y todo eso a lo que nos tenemos que enfrentar, y que también concluirá con una de las actividades fundamentales para la Escuela Nacional Preparatoria, por lo menos entre 1867 y 1929, que es la certificación de los estudios, ¿no? Porque recordemos que como se continúa siendo los estudios bisagra que están entre los estudios básicos y la educación universitaria, pues entonces tenía que corroborar, que cotejar que los estudios que se habían hecho en otras instituciones sí eran ciertos y que sí tenían la validez para ingresar entonces a la educación, al siguiente nivel educativo. En ese sentido, la certificación es uno de los más importantes tareas que tuvo que realizar la Escuela Nacional Preparatoria. Otros muchísimos más son como los más comunes que se encuentran no solamente en las instituciones escolares, sino también en otro tipo de dependencias, por ejemplo, que tienen que ver con los recursos humanos, que es contabilización, finanzas, pagar a los profesores, pagar a los trabajadores, llevar un registro de las asistencias de todos los trabajadores, el mantenimiento de las instalaciones, etcétera, 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 ¿no? Y que vamos a ver en el Fondo Escuela Nacional Preparatoria, pues que dejaron huella no solamente en exámenes, en un montón de listados, también en actas de castigos a los alumnos, ¿no? Porque el asunto disciplinario es muy, muy importante para toda institución, sobre todo a las que están, pues, que se dedican al nivel de estudiantes de adolescentes, ¿no? Y bueno, pues también tenemos un montón de folletos, por tanto, la Escuela Nacional Preparatoria se dedicó a ir conservando todos o la mayor parte de los documentos que hablaran sobre ello, ¿no? Sobre ella misma. También tenemos una biblioteca, pero bueno, la biblioteca está un poco como en un asunto un poco complejo, porque como con el movimiento revolucionario, los cambios, las mudanzas de edificio, ¿no? Del Colegio de San Ildefonso, que se fraccionaron en diferentes planteles, entonces se fueron como sustrayendo los libros. Una gran parte de este acervo bibliográfico está en la Biblioteca Nacional. Se está haciendo todavía el inventario, se está haciendo las investigaciones sobre los proyectos
académicos, sobre pues las transformaciones en el quehacer de la propia institución, cómo fue creciendo, cómo se fue transformando para ser más eficaz y eficiente con el tiempo. Y pues hay en serio una cantidad bastante amplia pues de posibilidades. Fotografías también tenemos algunos documentos de ese estilo. Y tenemos también registros hemerográficos porque tanto estudiantes como trabajadores de diferentes niveles, pues fueron haciendo dejando registros, huellas en prensa, ¿no? Por ejemplo, tenemos no solamente boletines de la Escuela Nacional Preparatoria de diferentes años, sino también boletines de la Sociedad de Alumnos, o boletines dedicados nada más a la biblioteca, o boletines de algunos sectores académicos o artísticos de diferentes planteles. Entonces, bueno, pues es algo impresionante. También la Escuela Nacional Preparatoria dejó huellas en otros muchos fondos. O sea, estoy pensando que en exposiciones o exhibiciones de la propia universidad, ahí también tenemos como el registro, ¿no? Porque la universidad constantemente se repiensa, se reflexiona, hace memoria de sí misma. Y entonces, pues en este asunto de repensarse, va dejando huellas y va dejando una nueva reflexión sobre sí misma. La universidad, la Escuela Nacional Preparatoria y el Archivo Histórico de la UNAM, pues tenemos muchísimos documentos que pueden colaborar para nuestra reflexión profunda sobre nosotros mismos y nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues los invitamos ahora a que se abran las instalaciones para que vayan y nos visiten, y bueno, pues también que acudan ahora mismo a las plataformas que tenemos en la web, y que bueno, pues se tienen infinidad de documentos, no solamente sobre la Escuela Nacional Preparatoria o las entidades administrativo, académicos y escolares, sino también muchísimas otras colecciones que tienen que ver con reflexiones de la propia sociedad, ¿no? Revolución Mexicana, Cristeros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues sin duda nos has retratado un fondo muy interesante que se ubica en el Archivo Histórico de la UNAM. Invitamos a todas las personas a que lo conozcan y bueno, también a esperar a que las condiciones sanitarias permitan visitar este espacio. Y Liuzzi, muchísimas gracias por esta interesantísima charla aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Carlos de Sigüenza y Góngora.